Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de funciones dedicada a estudiantes de primero de bachillerato y nos vamos a centrar en las funciones trigonométricas y las funciones definidas a trozos. Bien, las funciones trigonométricas más utilizadas son el seno y el coseno. Ambas son funciones que están definidas para cualquier valor, cualquier valor que nosotros le demos al seno o al coseno, pues vamos a obtener no importa qué valor real sea, vamos a obtener un resultado y están definidas para todo R. Es importante que la evaluación de ellas como funciones es en radianes, no es en grados, o sea, el coseno como función se estudia en radianes. Entonces son valores en todo R, pero que están dados en radianes. Van a cumplir además con la característica de que van a estar entre ambas, entre menos 1 y 1, con lo cual su imagen va a ser desde menos 1 a 1, y van a oscilar entre esos dos valores. Y recordemos que ellas se van a comportar de manera periódica, van a tener un periodo de 2pi. ¿Eso qué significa desde el punto de vista analítico? Que el seno de x va a ser igual al seno de x más 2kpi, donde k puede pertenecer cualquier número entero. O sea, el seno de 0.5 radianes va a ser igual al seno de 2pi más 0.5 radianes y de 4pi más 0.5 radianes y de menos 6pi más 0.5 radianes. O sea, que a medida que nos vamos trasladando, sumándole 2pi al valor que tenemos, pues vamos a obtener los mismos resultados. Eso va a suceder tanto para el seno como para el coseno. El seno, otra característica del seno es que es una función impar, o sea, el seno de menos x va a coincidir con menos seno de x, o sea, es como si el menos, desde el punto de vista algebraico, lo que sucede es que el menos puede salir fuera de la expresión. Desde el punto de vista, digamos, gráfico, geométrico, lo que está sucediendo es que la función va a ser simétrica respecto al origen. Eso significa que todo lo que sucede de aquí para acá va a suceder igual de aquí hacia acá. O sea, esta recta y igual a menos x va a funcionar como una especie de espejo para la función, ¿vale? O como un eje de simetría para la función. O sea, desde el punto de vista técnico sería un eje de simetría. Por otra parte, la función coseno va a ser par. ¿Eso qué significa? Que el coseno de menos x es lo mismo que el coseno de x. O sea, el signo desaparece. El signo desaparece. Desde el punto de vista gráfico lo que sucede es que la recta, o sea, el eje y, va a ser un eje de simetría para la función. O sea, lo que suceda para las x desde el lado positivo va a ser exactamente lo mismo que lo que va a suceder del lado negativo. Es como un espejo. La otra función que es muy utilizada en trigonometría es la tangente. La tangente, notemos que ella sí no va a estar definida en todos los reales, va a tener problemas cuando el coseno se haga 0. ¿Por qué? Porque tangente va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. O sea, es la manera de definirla, o una de las maneras de definir la tangente. Seno de x sobre coseno de x, con lo cual cuando el coseno se haga 0, pues este cociente no va a estar definido y la función pues esos valores no van a pertenecer al dominio de la función. Con lo cual el dominio de la función van a ser los reales, quitando los valores donde el coseno se hace 0. Esos valores son en pi sobre 2 más kpi. O sea, eso significa pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, 7pi sobre 2. Y para el otro lado, pues tendríamos menos pi sobre 2, menos 3pi sobre 2, menos 3, menos 5pi sobre 2. O sea, en realidad, cualquier número impar por pi sobre 2, esos van a ser los valores donde el coseno va a valer 0 y donde la tangente no va a estar definida. Notemos gráficamente cómo ella se comporta. En la gráfica se puede ver que su imagen van a ser todos los reales, o sea, vamos a poder obtener cualquier real como resultado de una tangente. Y en esos valores, en los valores de la forma pi sobre 2 más kpi, pues va a ser donde no vamos a poder, no vamos a obtener el valor. ¿Por qué? Porque no está definido para esos valores. Y notemos que a medida que nos vamos acercando a dichos valores, por ejemplo a pi sobre 2, podemos ver que si nos acercamos
por la izquierda a pi sobre 2, o sea, con valores menores que pi sobre 2, esto va a ir hacia más infinito, y cuando nos acercamos por la derecha, o sea, por valores menores que pi sobre 2, va a ir a menos infinito. Bien, es periódica en pi, eso significa que tangente de x va a ser igual a tangente de x más k pi, o sea que donde quiera que nos paremos, por ejemplo, tangente de 0,5, pues tangente de 0,5 va a ser lo mismo que tangente de pi más 0,5 y así sucesivamente. Por otra parte, debido a que el seno es una función impar y que el coseno es una función par, pues la tangente va a ser una función impar. Vamos a hacerlo para que veamos. O sea, tenemos que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Pero notemos que tangente de menos x es igual a ¿qué? Al seno de menos x sobre el coseno de menos x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Fíjense que como el seno es una función impar, el signo menos sale afuera, entonces tenemos seno de x. ¿Vale? Y acá abajo, en el denominador, como el coseno es una función par, el 0 desaparece. Y lo que vamos a tener es coseno de x. Fíjense que esta parte de aquí, va a ser igual a menos la tangente de x. ¿Vale? Con lo cual, tangente de menos x es igual a menos tangente de x, o sea, es una función impar. Y sale de la propia definición de la paridad del coseno y la imparidad del seno. Bueno, analicemos ahora las funciones inversas de las funciones trigonométricas, que a veces se les llaman funciones arco. ¿Por qué? Porque se definen arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etc. Lo primero es darse cuenta que como las funciones seno y coseno están definidas solamente en el intervalo desde menos 1 hasta 1, o sea, sus imágenes están entre menos 1 y 1, o sea, ya están definidos en todos los números reales, pues las funciones arcocosenos pues solamente van a tener como dominio estos valores desde menos 1 hasta 1. Ahora, un problema es que como hay varios valores de x para los cuales el seno y el coseno obtienen el mismo resultado cuando los evaluamos en esos valores, nosotros tenemos que tomar solamente una rama de esos ángulos para que las funciones arco estén definidas. Por ejemplo, en el caso de la función seno, pues normalmente la imagen que se toma es desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, porque si tomamos otro valor, por ejemplo, de 0 a pi, pues van a haber dos valores, ¿vale? Dos valores para los cuales va a valer lo mismo la función. Entonces los intervalos que se toman son estos, desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. También se puede tomar desde pi sobre 2 hasta 3 pi sobre 2, o sea, siempre intervalos de longitud pi y que cuando nosotros tracemos rectas verticales corten a la función en un solo punto, con lo cual la imagen de la función arcoseno pues va a ser esta, desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y la imagen de la función arcocoseno pues va a ser desde 0 hasta pi. ¿Vale? Se va a definir en 0 y va a valer, notemos que es como si estuviese así, va a ser desde 0, aquí pasa por el 0 hasta pi. ¿Vale? Esa va a ser, la del coseno sería más o menos así. Sería algo así. ¿Vale? Recordemos que ellas se entrelazan como si fuesen hasta aquí para, y aquí vuelve a 0 a pi, hasta acá, y aquí vuelve a bajar y así, ¿vale? Pero sería el intervalo de 0 a pi solamente. Por otra parte tenemos la función, la tangente. La tangente, notemos que como la tangente puede tomar cualquier valor, en los reales pues el dominio del arco tangente va a ser todo r, pero su imagen va a ser desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 también. Estas son las tres gráficas. Notemos cómo desde el punto de vista gráfico, recordemos que la función inversa es hacer una simetría respecto a la función y igual a x. Aquí aparece, esta es la función inversa en rojo y la función original sería la verde. Notemos que el seno seguiría
valiendo diferentes valores entre menos 1 y 1, pero para poder definirlo, lo que comentamos anteriormente. Tiene que ser valores que estén, aquí estaría el pi sobre 2, ¿vale? Y aquí estaría el menos pi sobre 2, aquí. Con lo cual, solamente en esos valores son los que podemos tomar el seno para poder hallar la inversa y que sea realmente una función. Para el arcocoseno tendríamos algo similar. Esta sería la función inversa, esta sería la función original. Aquí más de lo mismo, tenemos que tomar valores que vayan desde menos 1 hasta 1, o sea, tramos que vayan desde menos 1 hasta 1, porque si no se repetirían dos valores para el mismo valor de las x y no podríamos hallar la inversa en ese tramo. Entonces, la simétrica respecto a la recta igual x va a ser esta que tenemos acá. ¿Vale? Aquí estaría el valor de pi, aquí estaría menos 1, aquí sí está bien. Este valor de acá sería el valor de pi en las x. Y la función arcotangente, esta es un pelín más complicada porque ella va desde menos infinito a más infinito, va a ir la tangente. Y entonces la función arco, pues aunque toma valores solamente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, sí puede ser evaluada para cualquier número real. O sea, el dominio va a ser todos los reales y la imagen es la que va a estar limitada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bien, vamos a ver las funciones definidas a trozos. Hay numerosas situaciones reales en las que se presentan funciones que no se pueden expresar mediante una única expresión algebraica, sino que hay diferentes expresiones algebraicas para expresar el comportamiento de un determinado fenómeno en diferentes momentos o en diferentes periodos. Eso significa que la función va a estar definida a trozos, o sea, en un determinado periodo va a tener una determinada estructura y a partir de otro momento va a tener otra estructura y así sucesivamente. Es una función que tiene distintas expresiones algebraicas, una para cada situación, y dependiendo del intervalo en el que se encuentre, la variable independiente pues va a tener una determinada expresión u otra. Un ejemplo es este: si tenemos una expresión que vale 2x² más 1, si x es menor o igual que 0, vale 2 a la x si x está entre 0 y 2, y vale x menos 2 si x es mayor que 2. La primera expresión, la primera función es menos x² más 1, es una parábola, ¿vale? Va a tener su vértice en este punto de acá, y bueno, va a tener esta forma parabólica. Pero a nosotros nos interesa cuando y es menor o igual que 0, o sea que lo que nos interesa es este tramo hasta aquí. ¿Vale? De aquí para acá no nos interesa. La otra expresión que tenemos es 2 a la x, esta va a ser la gráfica de 2 a la x completa, pero a nosotros el tramo que nos interesa es el que va desde este valor, desde cuando vale 0, que ahí vale 1, hasta este valor cuando vale 2, que ahí ella va a valer 4. 2 a la 2 es 4. Y fíjense, en este valor en ceros realmente no tomamos el valor de la curva, el que vamos a tomar es el de esta. Van a coincidir en este caso, pero aquí no se tomaría este valor. Y el otro es la función x menos 2, ella va a tener esta gráfica, va a ser una recta y va a tomarse desde aquí en adelante. Pero en este valor, fíjense aquí, como aquí tenemos un menor estricto y no un menor igual, pues aquí no tomaríamos el de esta, tomaríamos el en 2 vale lo que vale esta función acá. Entonces la gráfica, si la construimos uniendo todos los trozos, va a ser este trozo hasta 0. De 0 a 2 vamos a tomar la segunda gráfica, que es este trozo, incluyendo el 2, el de aquí, ¿vale? Y ahora, de 2 en adelante, fíjense acá, como hay un huequito en blanco, significa que no vamos a tomar el valor de la función x menos 2, sino que el que estamos tomando es el de 2 a la 2, que sería 4. Es este valor de acá. Y a partir de ahí, pues se toma el resto de valores de la recta. Entonces, así se define una función, así se toma una función definida a trozos. Ejemplos de funciones definidas a trozos que se suelen utilizar, por ejemplo, el gráfico de la función módulo parte entera o módulo de x. Es la función que le da el valor positivo a cada uno para cada valor de x obtienes el valor positivo. Ella va a estar formada por dos rectas. En general se puede definir analíticamente de esta manera: f en x es igual a x si x es mayor o igual que 0,
y menos x si x es menor que 0. Fíjense, si es mayor o igual que 0, se queda igual. Y si es menor o igual que 0, pues le cambiamos el signo y le ponemos menos x. Por eso es que se define de esta manera. Otra función, por ejemplo, que está definida a trozos es la llamada función parte entera. Se denota como un corchete y la x dentro. Es una función que va a tener infinitos tramos. Todos los tramos tienen longitud 1. Lo que significa es que si un número vale, no sé, 1.5, pues te quedas con el 1. O sea, todos los números que estén mayores que 1 y hasta 2, el resultado va a ser 1. Para los números que estén entre 2 y 3, pues el resultado va a ser 2. Y así sucesivamente. Son funciones todas estas que están definidas a trozos. En la vida diaria estas funciones definidas a trozos se utilizan bastante, por ejemplo, para establecer los precios de determinados tipos de servicios. Por ejemplo, el coste de la tarifa telefónica. Pues cuando uno va a hacer una tarifa telefónica, pues tienes una cantidad de un precio por el establecimiento de llamadas y un precio por la cantidad de minutos que estás hablando. Entonces tienes 0.15 el establecimiento de llamadas, lo que vale en 0, y a partir de ese valor pues va a valer 0.2 por minuto, o sea, pero por minuto como valor entero. Entonces de 0 a 1 va a valer 0.2, 0.15 más 0.2 que sería 0.35, si de 1 a 2 va a valer 2 por 0.2 que es 0.4 más 0.15 que es 0.55 y así sucesivamente en dependencia de cuántos minutos se hablen. Ahí se utilizan funciones definidas a trozos. Es una función, la forma general de escribirla sería esta, 0.15 más parte entera de x más 1 por 0.2. Esta idea de parte entera de x más 1 es para que notemos que la parte entera, como se definía anteriormente, es que se incluye el valor menor y el mayor salta. Aquí es para que el salto se produzca a la izquierda y no o sea, que el valor que valga es el más pequeño y no el más grande. No sé si me explico. ¿Vale? En la parte entera original, cuando vale 2 se queda en el 2 y cuando vale 2.5 se queda en el 2, pero cuando vale 3 salta al 3. ¿Vale? En esta que estamos tomando aquí, cuando vale 2 se queda en el 2 y es a partir del 2.01 que salta al 3. Entonces, para lograr eso, pues lo que hacen es tomar parte entera de x y sumarle 1. Y el efecto que se tiene es ese. Y ese valor se multiplica por el coste del minuto y obtenemos la expresión general. También serviría, por ejemplo, para servicios donde tienes una cantidad de precio por el desplazamiento y un precio por la cantidad de tiempo que se está prestando el servicio, cuando esas cantidades cuando no se toman decimales, sino que son cantidades enteras, pues así igual se obtienen esas funciones para calcular los precios de determinados tipos de servicios. Muchas gracias, espero que esto haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.